Mucho gusto, qué bueno de nuevo encontrarnos y juntos reflexionar en cuanto a la palabra del Señor. Nuestra cita bíblica para hoy está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, leímos en esta oportunidad. Y el tema que queremos desarrollar tiene como título La esperanza del regreso de Cristo. Por estos días en mis devocionales de la madrugada, estoy leyendo de nuevo toda la Biblia, desde el primer libro en adelante, y ayer llegué a los últimos capítulos del libro de Génesis, donde narra la muerte de Jacob o Israel, quien fue embalsamado de acuerdo a la costumbre egipcia. Pues recordemos que su hijo José era el segundo hombre más importante de Egipto. Aún así, Jacob había pedido a su hijo que lo sepultara en la tierra de Canaán, junto a sus padres. José y un comité numeroso del faraón lo llevaron allí, a esas tumbas de la familia. Las famosas pirámides de Egipto se construyeron como grandes tumbas para sus líderes más importantes. La abadía de Westminster en Inglaterra es famosa porque contiene los cuerpos de varios nobles ingleses. El cementerio de Arlington en Washington, Columbia, es reverenciado, pues allí están los restos de muchos patriotas norteamericanos. Y entre la tumba de Cristo y estos lugares existe una diferencia marcada. Aquellos son lugares famosos, aunque muy turísticos, que atraen mucha gente. Miles de personas los visitan permanentemente por lo que contienen. Sin embargo, la tumba de Cristo es reconocida por lo que no contiene. Él resucitó, y un día quienes le siguen y aman también resucitará como Él lo hizo. Hemos visto que una de las cosas que ha motivado a la iglesia a vivir vida santa y dedicada a Dios es la esperanza de que Jesús regresará. Y esa promesa la vemos cada vez más cerca de su cumplimiento. Los cristianos antiguos fueron fieles a esa promesa y nunca olvidaron que su Maestro y Señor viene de nuevo a dar el pago a cada uno de acuerdo a cómo haya vivido su vida. Él espera que seamos fieles hasta su regreso. Y nuestra esperanza como cristianos radica en que tenemos seguridad acerca de las cosas por venir. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando pensamos en la palabra esperanza, esta significa una expectativa razonable y segura de un evento futuro. Nuestra seguridad se basa en lo que conocemos y creemos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la seguridad y el consuelo que necesitamos. En otras palabras, quien no conoce de la Biblia, quien no se interesa en leer y aprender la palabra del Señor, no tiene esperanza. Mucho del desconcierto de tantas personas se debe al desconocimiento, a la ignorancia de los propósitos de Dios, y como cristianos podemos caer en esa ignorancia si no estudiamos las Escrituras. Mateo 22, 29 dice, pues ustedes se equivocan por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Esto les dijo Jesús. Cuando no dedicamos tiempo a meditar y estudiar la palabra de Dios, la consecuencia será que no tendremos criterios adecuados para entenderla, comprenderla y enfrentar luego las diversas circunstancias que nos presenta la vida. La Biblia nos abre la esperanza frente a cualquier evento.
El creer en Jesús nos da la esperanza que veremos a los que ya han muerto, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Perder a un ser querido es siempre una experiencia muy triste. La separación eterna de alguien a quien amamos es un duro golpe. Pero si sabemos que esa persona murió con Cristo en su corazón, la esperanza de verle de nuevo se hace evidente. Un día, cuando Jesús regrese a la tierra, ellos resucitarán tal como sucedió con el Señor. Es por eso que cuando asistimos los cristianos a un velorio, lo que más nos inquieta saber es si esa persona había creído en Jesús como su Señor y Salvador. Esto nos da la seguridad de verle o no un día. Generalmente el cristiano no se queda vistiendo luto, pues la separación tiene una esperanza. Todos los que murieron antes del rapto de la iglesia, o sea, el regreso de Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 14, los que durmieron serán juntados y llevados de regreso al cielo con él. Para el creyente, el término dormir se refiere justamente a que el que ha pasado a la presencia del Señor está en una etapa, luego de experimentar la muerte física, en una etapa donde espera seguir a otro lugar mejor. Y la Biblia lo llama así. Es esa experiencia de que al morir y dejar este mundo, tenemos la promesa de vida eterna de parte de Dios, que quienes mueren en Cristo pasan directamente a su presencia, donde viven en un estado consciente a la espera del día de la resurrección. Y el Señor nos va a llevar con Él, desde luego, al lugar celestial. Pero la razón principal por la que los creyentes utilizamos el término dormir, que está en el Nuevo Testamento, en vez de morir, es porque sabemos que el hermano que parte no ha llegado a su destino final. Como ocurre con el sueño, la muerte solo es una experiencia temporal. Después vendrá el despertar, después vendrá la resurrección. Así pues, la gran esperanza de nosotros, que estamos vivos cuando Cristo venga, en cuanto a los muertos, se centra en el día de la resurrección, cuando acabe ese dormir. Y llega el momento del gran despertar, cuando Jesucristo aparezca en las nubes, su iglesia sea arrebatada, se abrirán los sepulcros. En Juan 5, 28 y 29 leemos: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesucristo mismo lo dijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pablo no prohíbe sentir tristeza ante la muerte de sus hermanos, sino por el contrario, aquí en 1 Tesalonicenses nos dice que la tristeza no debe caracterizarse por la desesperación como los que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Dice al final del versículo 13, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Solo es ver un ejemplo en un velorio. ¿Cuál es la actitud de los que no tienen a Cristo en su corazón y de los que son salvos? Somos diferentes, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, que es paz, gozo, esperanza, vive en nosotros. Y nuestra esperanza se centra en la gloriosa certeza de que un día todos los que han muerto en Cristo resucitarán y estarán para siempre con el Señor. El creyente afronta la muerte con confianza porque sabe que su destino final no es la tumba ni la condenación eterna, sino el reino de Dios y la presencia de Cristo.
Y por eso es que afrontamos también con esperanza el fallecimiento de nuestros seres queridos y de nuestros hermanos en la fe. La resurrección de Jesús, podemos decir que es la piedra angular de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, el Evangelio no es más que un cuento de fantasía. Y no podríamos afirmar que Jesucristo fuera el Hijo de Dios ni el Salvador del mundo. No habría perdón de pecados ni reconciliación con Dios. En cambio, si realmente resucitó, todas sus acciones, todas sus promesas, todos sus ofrecimientos adquieren credibilidad total. En 1 Corintios dice el apóstol capítulo 15, versículo 13 en adelante hasta el 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol Pablo tiene un juego de palabras ahí para indicar que si la resurrección de Cristo no hubiera sido real, no tendría sentido el ser cristianos. Debemos esperar su venida estando preparados. Versículo 15 aquí en 1 Tesalonicenses 4. 15 al 17 vamos a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo afirma que ya sea que Cristo vuelva pronto o que tarde un poco más, él se va a encontrar con dos grupos de creyentes. Unos estarán vivos y otros ya habrán muerto, pero todos creyendo o han creído en el Salvador Jesucristo. Los que vivamos aún debemos estar preparados. En Mateo 24, 42 al 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos esperar con ansioso anhelo el retorno de Cristo. En 1 Corintios dice el apóstol, 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber como cristianos es el perseverar en medio de las circunstancias, por más difíciles que sean, como las que estamos viviendo en este momento. Y esperar con paciencia, como dice el apóstol Pedro. Y también Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos esperar viviendo en santidad. En 1 Tesalonicenses 1:10 también dice el apóstol, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es lo que vendrá sobre este mundo, cuando Jesús aparezca en las nubes y lleve a su iglesia. Y el apóstol Juan en 1 de Juan 3, 2 y 3 dice, amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él. Vamos a ser transformados. Este cuerpo será transformado de los que resucitan y de los que estemos en ese momento viviendo. Dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Necesitamos purificarnos para poder verle y poder irnos con Él. Y no es por un rato o una temporada que debemos estar preparados, o solo cuando todo nos sale bien. No, recordemos lo que Jesús mismo dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La vida cristiana, hemos insistido, es una carrera de largo aliento, una maratón en la cual debemos prepararnos y estar siempre ahí. Debemos estar cumpliendo con la misión que Jesús nos encargó. Según de Timoteo 2, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro trabajo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que el Señor en su regreso nos encuentre siendo fieles. Como dice Lucas 12, 43 y 44, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Debemos animarnos unos a otros para su venida. El apóstol nos manda a cada uno que perseveremos en el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que nos animemos, es lo que dice Pablo, unos a otros, para esperar la venida inminente de Cristo. O sea que nadie puede detener el que eso ocurra, en que veamos ese suceso. Lo único que puede animarnos y dar seguridad son las promesas del Señor Jesús. Y podemos repasar algunas en Juan 14, 2 y 3, cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Asimismo, concuerda con la promesa de los ángeles, dada en el momento en que Jesús ascendía en las afueras de Jerusalén, y eso está en Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios nos afirma que nosotros vamos a resucitar y que la muerte no es el fin. El cuerpo duerme, pero el alma va con el Señor. Cuando el Señor venga, traerá las almas con Él y resucitará los cuerpos en gloria, uniendo cuerpo y alma en un solo ser para compartir su gloria para siempre. Esto nos da consuelo, nos da seguridad al enfrentarnos a la propia muerte. Jesús viene personalmente por cada uno de los creyentes y nos arrebatará para estar con Cristo. No solo nos reuniremos con nuestro Señor en el arrebatamiento, sino también con nuestros amigos y parientes cristianos que han muerto. Porque dice la palabra, juntamente con ellos. Son palabras de gran aliento. La muerte nos separa,
Pero Cristo es el que reconcilia, une de nuevo. El sufrimiento que padecemos ahora será transformado en gloria cuando el Señor venga. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? Será una reunión eterna. La iglesia con Jesucristo, Jesucristo con todos los salvos, porque vamos a estar siempre con el Señor. Esta fue su promesa. En Juan 14, 13, para que la parte B, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor. Vamos a estar con Él para siempre, en la nueva Jerusalén, en esas mansiones celestiales. Esa reunión con el Señor también incluirá el juicio del creyente, conocido como el tribunal de Cristo. Ya predicamos sobre eso también, donde todos sus siervos serán recompensados. Concluyo con esto. El anhelo de Jesucristo es que tú estés listo, preparado para cuando Él regrese a la tierra y que tengas esperanza y seguridad que Él viene pronto. El anhelo de Cristo es que tú y yo perseveremos, que nos preparemos en pureza y santidad para encontrarnos con Él. No te desanimes, sino confía en la palabra del Señor. Lo que Él dijo, que viene pronto y que va a recompensar a cada siervo que le ha sido fiel. Oremos. Padre nuestro, Dios del cielo, te agradecemos por tu palabra. Señor, hoy tú nos estás dando esperanza, Señor, una vez más, de que al esperar tu regreso, Señor, nos encontraremos contigo. Tú nos llevarás, Señor, al reino eterno para estar a tu lado y nos permitirás encontrarnos de nuevo con aquellos que han muerto en Cristo, que están durmiendo, como dice el Nuevo Testamento, que se han ido adelante, Señor, que han sido salvos también. Nos reuniremos con ellos, porque la palabra dice que cuando tú aparezcas en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nos iremos luego los que estemos salvos y vivos en ese momento, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza. Ayúdanos a mantener la pureza, la santidad, Señor, a no desconfiar ni desanimarnos, Señor, sino por el contrario, siempre afirmarnos en las promesas que tú tienes, Señor, que nos has hecho en tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos das hoy. Oramos, Señor, que nos dé fortaleza, que guarde nuestras familias. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Oramos, Señor, por aquellos que están desanimados, que quizás han perdido sus trabajos, que no tienen, Señor, lo suficiente en su economía para proveer para su casa. Por favor, Señor, trae respuesta y provisión. Oramos por tu pueblo, por tu iglesia en todo el mundo, Señor, que la fortalezcas, la levantes, la guardes, la protejas, Señor. Y gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en tu palabra, que nos dice, Señor, que tú vienes por nosotros. Ponemos esta semana en tus manos. Agradecemos, Señor, tu presencia y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.